Buenos días, la gracia y paz esté con ustedes. Bienvenidos a aquellos que nos acompañan en este en vivo y a los que van a ver el video más tarde. También sean bienvenidos, ojalá tengan su Biblia con ustedes. También va a estar este video en unas cuantas horas en YouTube, para los que prefieran esa plataforma, lo vean ahí mismo el estudio. Y como ya saben, aquí siempre les exhorto a que tengan sus Biblias con ustedes. Estamos leyendo el libro, la carta de los Efesios. Estamos en el capítulo 2. La vez pasada nos quedamos en el versículo 3, pero hoy vamos a leer desde el 1 nuevamente, del versículo 1 hasta el versículo 10 de este capítulo 2 de Efesios. Y mientras tanto buscan en sus Biblias, ahí les voy a pedir de nuevo que nos tengan en sus oraciones y que levanten sus plegarias y que intercedan por nosotros para que el Señor haga una obra aquí en este lugar de Michoacán, donde nos tiene para levantar esta iglesia y que la gente pueda oír de su nombre y pueda alabar al Señor aquí con nosotros. Así que pidiéndoles sus oraciones por nosotros, vamos a entrar en el estudio de hoy. Como les dije, ya habíamos estudiado el versículo 1 al 3 del capítulo 2, pero hoy vamos a leer todos los 10 versículos y vamos a estudiar del versículo 3 en adelante para mantenerlo en contexto. Y dice la palabra del Señor, capítulo 2 de Efesios, versículo 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, esta es la gran palabra que nos aplica a nosotros, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice aquí en paréntesis en algunas de las Biblias, por gracia sois salvos. Y el 6 en adelante dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para vuestras obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, le damos gracias nuevamente por su palabra. Como siempre le pido, Padre, que su Espíritu Santo esté con nosotros, que sea el que dirija este estudio, que nos ayude a entender, Señor, cuáles son esas buenas obras, cuál es lo que usted ha hecho por nosotros, Señor. ¿Por qué somos salvos? No de nosotros, porque nosotros no tenemos nada bueno, Señor. Pero es por su bondad y misericordia, por su gracia y amor, que podemos llamarnos hijos de usted, Señor, ahora mismo. No por nuestras obras, pero es por su gracia, Señor. Bendiga este tiempo, bendiga este estudio, ayúdanos a comprenderlo, Señor. Manifiéstese en él por medio de su palabra, Señor. Gracias le damos por esta su palabra, por la escritura que usted nos ha dado, Señor. Ayúdanos a pegarnos a ella, aprender de ella y apoyarnos también en ella, Señor. En su nombre pedimos todo esto. Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Como les dije, ya habíamos estudiado todo lo que Pablo quiso decir como éramos antes, lo que hacíamos antes. Y aquí remata en el versículo 3, diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
No sé, cuando leo esta parte, sobre todo la última parte de este versículo 3, cuando hablamos y cuando dice que éramos hijos de ira, no sé ustedes, pero en estos tiempos, últimos años, donde ha habido tanto conflicto y tanto odio en las carreteras, sobre todo, cómo la gente expresa su odio ante los demás, aunque no los conozca, simplemente por alguna falla en el tránsito o en el tráfico, se manifiesta un odio descomunal, un odio que tienen, pero ese odio no es contra las personas, se desquitan con las personas, pero no es odio contra las personas, es odio que existe en sus corazones. Y eso es lo que habla Pablo aquí, que vivimos en otro tiempo en nuestros deseos de la carne. ¿Qué es lo que la carne desea? Pecado, porque somos pecaminosos por naturaleza. En Gálatas 5, versículo 19 al 21, ahí describe con mucha más claridad y con más ampliamente lo que son estos deseos de la carne. Y los que ya hemos estado caminando con el Señor por algún tiempo, sabemos de qué se trata, pero se los voy a recordar para aquellos que no se acuerdan o que no son familiares con estos versículos. Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto es básicamente lo que dice. Esto es lo que la carne, como dice aquí en Efesios 2, versículo 3, esos son los deseos de la carne, la voluntad de la carne y los pensamientos. Y eso éramos todos nosotros. Es la realidad de las cosas, que la carne envuelve todo esto, estos deseos. Más que son deseos naturales humanos. Y es también se puede incluir los deseos de la fama, el poder, la fortuna. Eso es lo que manifiesta Pablo acerca de lo que son los deseos de la carne. Y lo que describe estos deseos y los pensamientos de la carne, literalmente las acciones de los no salvos, que son pecaminosas porque su apetito es por el pecado. Cuando aplicamos la palabra depravado a la persona que no es salva, no estamos diciendo que él o ella no es capaz de hacer algo bueno, que solamente hace puro malo y pura maldad, pero no es así. Solamente estamos diciendo que él o ella es incapaz de hacer cualquier cosa que amerite la salvación, que cumpla con los altos estándares de la santidad de Dios. El Señor Jesús dijo que los pecadores hacen bien a unos a otros. En Lucas 6:33, ahí dijo: y si hacéis el bien a los que hacen el bien, ¿qué mérito tienes? Quiere decir que, bueno, tú hiciste algo bueno por mí, yo voy a hacer algo por ti en regreso, porque tú dices, pero nadie hace un bien, o los que están en el mundo no hacen un bien sin querer nada a cambio. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Es que no tiene mérito hacer el bien al que te hizo el bien, porque es como una paga, como una retribución. Pero también dice el Señor que los padres también son buenos con sus hijos. En Lucas 11:13 dice: pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y eso es decir que, aunque la gente sea mala en sí, pero hace el bien, ya sea a amistades, a familiares o a sus propios hijos, como dice aquí el Señor Jesús en su palabra. Pero aquí, y eso es solamente cuando Pablo está hablando acerca de la carnalidad de nosotros que vivíamos en pecado y que ya no tenemos que vivir en eso. Aquí dice en el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, con que nos amó. Vemos ahora cómo Pablo enfoca la atención en Dios y no en el hombre pecador, porque esos fueron los primeros versículos de este capítulo 2.
que el hombre es malo por naturaleza, que no hay en nosotros nada bueno, pero Dios que obra en nosotros para hacer algo bueno en nosotros y con nosotros. Así que el hombre pecador no puede sin Dios, no es posible. Como, ¿se acuerdan cuando Jonás se fue enviado a predicarle para que se salvaran la gente, y él no quería porque sabía que su naturaleza era malvada, porque ellos habían hecho gran agravio, habían atacado y habían tratado muy sanguinariamente al pueblo de Israel? Pero Jonás fue enviado por Dios. Y dice el versículo 9 del capítulo 2 de Jonás: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y eso es simplemente así. La salvación no viene de nadie ni por nadie más que Dios. Y Dios lo hizo posible solamente por su Hijo Jesús. Eso para recordarnos lo que Dios hizo para salvarnos a todos los pecadores de las consecuencias del pecado. Porque el pecado es muerte. La última parte del versículo 4 dice: por su gran amor con que nos amó. Así que la naturaleza de Dios es amor. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, ahí dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y aquí no está hablando del amor fileo. En el griego el amor fileo es amor de amistad, que estamos describiendo antes, que tiene amistad, se quiere uno como amigo, es esa amistad. Pero el amor que describe aquí en 1 de Juan 4, 8 dice amor agape, ese amor inexplicable, ese amor que no quiere nada a cambio, ese amor sin esperar nada, el amor que se da simplemente así, que es solamente por medio de Dios que podemos sentir ese amor. Los teólogos, hay muchos teólogos importantes que llaman al amor de Dios uno de los atributos de Dios precisamente. La verdad es que como nosotros somos humanos fallidos, solamente podemos saber el atributo de Dios que Él nos dispensa. Sí, hay mucha inteligencia en los teólogos, y no pueden hablar mal de ellos porque ellos se dedican sus vidas a estudiar la teología. Y lo que la teología es, en serio, solamente teo quiere decir Dios, logos quiere decir palabra. Así que teólogo, estudiar la palabra de Dios, y es lo que hacemos nosotros. No nos llamamos teólogos como tal, pero nos gusta estudiar la palabra tal y como es, y esperamos que el Espíritu Santo nos la aclare, nos la explique y podamos nosotros recibirla también. Pero sabemos que ese amor del que se habla aquí, que Dios es amor, lo conocemos porque el Dios nos los ha dispensado, nos los ha dado sin merecerlo. Pero Dios, amándonos, nos ha dado ese amor que nos ha dispensado. Y por medio de las Escrituras sabemos que Dios es amor. Y cuando ese amor se relaciona con nosotros, que éramos y somos pecadores, ese amor se convierte en gracia y misericordia. Aquí mismo en este versículo 4 vemos que Dios es rico en misericordia. Y estas riquezas hacen posible que el pecador sea salvo. Alguna gente se sorprende al darse cuenta cuando a veces decimos: no somos salvos por amor de Dios, no es porque nos ama, porque hay mucha gente en el mundo que Dios ama y sin embargo se perderá. El hecho de que Dios ame a la gente no quiere decir que ese amor que Dios dispensa a toda la humanidad, porque eso dice, al ratito vamos a ver, un poquito más adelante vamos a ver que en realidad Dios ama a todo el mundo, pero no quiere decir que todos los que Dios ama serán salvos. Esa es la gran diferencia. Lo que en realidad nos salva es su gracia de Dios. Nos da lo que no nos merecemos. Y todo es posible por la muerte de Jesucristo. Nos merecemos la muerte por nuestro pecado. Nos merece ser alejados de su presencia. Eso es lo que merecemos por culpa de nuestro pecado. Pero nos da la salvación que no nos merecemos. Y todo es posible nuevamente por la muerte de Jesús en la cruz. Dios odia el pecado. En realidad odia, porque dice, Dios no odia nada. Dios odia el pecado, en su palabra lo dice. Y eso fue puesto por manifiesto en Monte Calvario. Cuando Jesús gritaba: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí fue
la ira de Dios siendo desplegada sobre ese hijo inocente de Dios. Así que el pecado tiene castigo. El castigo del pecado es la muerte. Y Jesús murió por todos nosotros. Su odio al pecado fue manifestado porque se dejó caer esa ira, ese castigo sobre su hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Porque él bien puede haber hecho lo que hizo en el diluvio. Bien pudo haber hecho lo que hizo en Sodoma y Gomorra, que en estos tiempos está peor que en esos tiempos ya. Ahora la gente se puede predicar la palabra de Dios y la gente se enoja y dice: no me prediques, no me des tus pensamientos o tus creencias, no me las impongas. Pero ellos sí pueden imponer la bandera del LGBT y todas esas cosas de la homosexualidad y los géneros que ahora están inventando y que quieren que acepte, y ahora los quieren hacer leyes. Y no solamente leyes, pero que lo están imponiendo en las iglesias, en las escuelas y en todos lados. Y es ahí, en ese punto, Dios lo que hubiera hecho con Sodoma y Gomorra es ahí eliminar todo el mundo y de empezar de nuevo, como lo hizo cuando la arca de Noé. Pero no, en su gran misericordia el Señor mostró su odio del pecado sobre su Hijo en la cruz. Y de ahí podemos ver que era el gran amor por nosotros los pecadores. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso sí es verdad. En Juan 3:16, como les decía antes, ese gran versículo que todos debemos memorizar y meditar en él día con día. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí podemos ver lo que estaba explicando hace rato, que Dios ama al mundo en verdad, pero no todo el mundo será salvo. Será salvo aquel que en él cree, y no se perderá y tendrá vida eterna. Pero hay una énfasis en el que cree. Así que tenemos que creer. Dios nos ama en verdad. Y muchos dicen: Dios no hizo el infierno para la gente. Claro que no lo hizo para la gente. Lo hizo para Satanás y los ángeles caídos. Pero nosotros escogemos. Porque morir en el pecado es alejarnos de Dios. Y donde está tan lejos que va a estar Satanás y los ángeles caídos, ahí vamos a dar a todos aquellos que no recibamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso es más que la verdad. No hay purgatorio. En la Biblia no hay ningún lugar donde describa purgatorio. Así que no hay un lugar donde vas a recibir una sentencia, unos años de más o menos castigo y después recibir el cielo. No existe tal cosa. Dice que la palabra que vive el hombre y después el juicio. Simplemente así. Y ahora aquí, volviendo a Efesios capítulo 2, versículo 5, dice: y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y el de paréntesis: por gracia sois salvos. Nos dio vida aunque estábamos muertos en nuestros pecados. Dios logró en nosotros la resurrección, pero espiritualmente hablando, por el poder del Espíritu, usando la palabra cuando vemos la palabra en los 4 evangelios, está escrito que Jesús resucitó de muerte a vida a 3 personas. En Lucas 7:11 nos acordamos de la que resucita al hijo de la viuda, una viuda que solamente tenía un hijo, y la viuda de Naín, murió su hijo y ya lo llevaban a enterrar. Cuando el Señor le habló por medio de su palabra, el muchacho resucitó. Era un adulto joven que fue resucitado ya en su camino a la tumba. Ese es uno. También en el Lucas 8:49 al 56, la hija de Jairo. Esa historia tan tierna que nos conmueve cada vez que la leemos. Cuando salió la expresión tan conocida que Talita Cumi, levántate, niña, yo te lo digo. Eso es lo que le dijo Jesús. A esa también la resucitó. También al famoso Lázaro, que lo levantó de los muertos, que ya hasta apestaba.
y fue después de 3 días de muerto, lo levantó el Señor, lo hizo vivo de nuevo. Así que con esa palabra Dios dio vida. Y eso es lo que trata de decir aquí, que con la palabra de Dios nos da vida a nosotros. Porque nosotros nos vamos de la muerte a la vida espiritualmente, porque la palabra de Dios se hace en nuestra vida. Leyendo y estudiando la palabra de Dios podemos tener vida en Él. Por eso es tan importante leer la sola Escritura. No es porque nosotros no queremos enfatizar, pero es la única manera de poder nosotros crecer y tener vida en su palabra. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos ahí todo lo que hace la palabra de Dios. Penetra y corta, penetra al corazón, al tuétano, porque nos hace cambiar. Es la palabra de Dios la que nos cambia. Es su gracia que nos trae a Él, pero es su palabra que Él nos da la que nos transforma. Y por eso es un proceso transformante en nuestras vidas, que al seguir leyendo de Él lo conocemos más y tenemos esa interacción con nuestro Señor. Y como dice Juan, en el Evangelio de Juan, dice el Señor en capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso es por su palabra. La resurrección espiritual que Él nos ha permitido a los que somos salvos es mucho mejor, porque nos pone en comunión con Cristo Jesús. Dios nos hace vivos junto a Cristo, como miembros de su cuerpo. Estamos unidos a Él, compartimos vida en Él y con Él. En realidad lo que quiere decir todo esto. Y ahora el versículo 6 aquí de Efesios 2 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestra posición física está en la tierra, pero nuestra posición espiritual está en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así como vimos la escena de Lázaro cuando fue resucitado en Juan capítulo 12, versículo 1 y 2, ahí cuenta cómo Lázaro llegó a sentarse cuando sus hermanos de Lázaro le hicieron una cena a Jesús. Pues lo invitaron a comer. ¿Quién se sentó con él? Lázaro, junto con él. Y eso es que estaba sentado a la mesa con él. Y nosotros espiritualmente estamos sentados a la mesa con Jesús. Estamos en su presencia espiritualmente. Nuestro físico está acá, pero nuestro espíritu está con Él y Él con nosotros. Nosotros podemos tener ese compañerismo con nuestro Señor por medio de su palabra y el Espíritu Santo, que la abre, nos la explica y la podemos discernir y aprender de ella. Muy importantísimo tener esa hambre y ese deseo de estudiar su palabra para estar en compañerismo con nuestro Señor Jesús. Esto no es cosa solamente de fin de semana, de ir a la iglesia, abrir la Biblia, leer lo que el pastor está explicando y leyendo junto con él, y después nos vamos a la casa, la cerramos, la ponemos ahí en la mesita o donde la pongan y allá colecciona polvo hasta la próxima semana. Así no es tomarla, leerla todos los días, meditar en ella, leerla. Es muy bueno tener devocionales personales. Agárrate un libro de la Biblia y léelo hasta el final. Y si algo no entiendes bien, léelo otra vez. Que el Espíritu Santo te enseñe lo que su palabra quiere decir. Y pasar por él, no importa leer. Y si quieres leer los Nuevo Testamento, lee las cartas de Pablo, son muy buenas. Y son cortas para leerlas un día toda, otro día otra vez, y leer lo que el Señor nos quiere decir. Es importantísimo para tener ese compañerismo, esa coinonía, esa comunión con nuestro Señor Jesús por medio de su palabra. Y llegando otra vez acá a Efesios 2, versículos 7 al 9,
otra grandiosa verdad de su palabra. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vemos ahí. Así que, bueno, las frases que dice la gente siempre: oh, se murió pobrecito o pobrecita, pero se ganó el cielo, ya ves qué buena era, ya ves qué buena gente era. Pero eso no salva a nadie. Las obras no habla, y lo pone de manifiesto, para que nadie se gloríe. Porque si fuera así, pues dedicaríamos buena parte de nuestra vida a hacer lo bueno para tener puntos para llegar al cielo, ¿verdad? Pero la palabra dice de otra manera. El propósito de Dios en nuestra redención no es simplemente para librarnos del infierno, no, aunque eso es maravilloso para nosotros. Claro que es algo grandioso librarnos del infierno, porque nadie pensar que somos seres perpetuos, que somos seres que nuestro espíritu nunca morirá, pero y pasar la eternidad en el cielo o en el infierno, ¿qué preferimos? Claro que el cielo. Pero el Señor no solamente nos quiere salvos, no para librarnos del infierno, que eso es maravilloso para nosotros, pero su propósito más importante de nuestra salvación es que por toda la eternidad su iglesia glorifique a Dios. Así que si Dios tiene un propósito eterno con nosotros, para cumplirlo, Él nos mantendrá por toda la eternidad. Y como no hemos sido salvos por nuestras buenas obras, no podemos perdernos por nuestras malas obras tampoco. Porque muchos de nosotros hemos hecho obras que sí merecemos la muerte. El pecado que hemos cometido sí es de muerte. Pero la gracia, pero Dios en su gracia, entonces nos da la completa salvación, aparte de cualquier mérito u obra de nuestra parte. Gracia quiere decir que Dios lo hizo todo por amor a Jesús. Nuestra salvación es regalo de Dios. Y como es un regalo, de ninguna manera es una recompensa. La salvación de ninguna manera puede ser por obras, porque la obra de salvación ha sido completamente hecha en la cruz. Esa es la obra que Dios ha hecho por nosotros, y es una obra completa, terminada. Eso es lo que dijo Jesús, que fue completada. Consumado es, fueron sus palabras exactas. Y así que nosotros insultamos a Jesús, a toda aquella persona que dice que por sus obras va a ganarse el cielo. Estamos insultando a lo que Jesús hizo en la cruz. Todo aquel que quiere su salvación por medio de un ídolo, de un santo, de cualquier religión, cualquiera que sea, está insultando lo que Jesús hizo en la cruz. Y tenemos que meditar en eso. Claro que la gente dice, bueno, no hables tan recio a la gente, porque los que va a hacer correrlos, van a crear esa manera, esa fricción, y no puedes tú llevarles el evangelio. Tienen que llegar con la verdad. La verdad es esa, que nadie viene por nuestros propios méritos a la salvación. Esa es obra de Jesús y solamente de Él. Y fue por Dios que nos ama tanto y por su gracia. Eso es lo que tenemos, y vemos aquí lo que dijo Jesús en su oración, en su verdadera oración, en Juan 17, del versículo 1 al 4, dice Jesús: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Él la hizo, y es una ofensa pensar que uno tiene el control de nuestra salvación. Podemos vivir en obediencia, en arrepentimiento, porque primero que nada viene el arrepentimiento de nuestros pecados, y después viene la
el conocimiento de su palabra para vivir con Él y en Él. Eso es importantísimo. No hay nada en nosotros que podamos añadir. Tampoco podemos osar quitarle nada, porque Él lo hizo todo. Entonces podemos recibir y agradecer. Y como les decía hace ratito en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué quieres consumado? Es completado, totalmente, una obra completa, terminada, completa y entregada. Es lo que hizo Jesús en la cruz. Y no hay nada que podamos añadir nosotros, ni quitarle, porque sería una osadía, una ofensa. Así que no hay nada, no hay santo, no hay religión, no hay obras, que solamente Jesús y la obra terminada que Él hizo en la cruz. Es lo que nos dice aquí su palabra. Cuando Jesús murió, el velo del templo fue partido en dos, de arriba hacia abajo. Eso está en Mateo 27:51, aquellos que les gusta tomar nota. Porque aquí solamente lo que está en la palabra, no estoy tan inteligente para hablar por mi propia cuenta, pero solamente lo que está en la palabra. El velo se partió de arriba hacia abajo, significando que el acceso a Dios fue otorgado a nosotros. Dios lo hizo todo, hasta eso, hasta nosotros tener acceso a Él fue por obra suya. No hay nada en nosotros que nos permita a llegar a Él. ¿Eso qué quiere decir? Que las oraciones ahora podemos hacerlas en cualquier lugar, cualquier rincón, en cualquier campo abierto, en cualquier lugar, y están en su presencia del Señor, porque antes ese velo separaba lo santísimo de lo demás. Solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo y hasta le amarraban un mecate del pie por si Dios lo mataba, que entrara impuro al lugar más santísimo, pues lo sacaban jalando. Pero ese velo fue rasgado, fue roto para nosotros tener el favor de entrar a su presencia y tener ese acceso a Él en oración. Y eso es lo que tenemos nosotros ahora que agradecerle a nuestro Señor, que abrió ese vínculo y ahora estamos con Él en su presencia, en cualquier lugar donde nos pongamos a orar. Así que todo eso es significativo y eso es por su gracia. Nuestro pecado está en contra de nosotros, pero Dios obra a favor de nosotros. Pero la palabra de conversión es solamente el principio, porque dice el versículo 10 aquí de Efesios 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que cuando llegamos a ese punto, cuando nos convertimos a Él, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador y le entregamos nuestras vidas, es solamente el principio. La palabra griega para hechura quiere decir poema. Y pues ahí bien se deriva la palabra en español poema. Quiere decir que somos algo hecho por Él como un poema. Cuando somos de Él, es un producto manufacturado de su mano, de Él. Somos su poema. Y eso es algo magnífico que nuestra mente solamente puede decirlo, pero la verdad es que no podemos asimilarlo. Por lo menos yo no puedo asimilar que yo, conociéndome a mí, lo que he hecho, lo que hice antes, ahora sea un poema de Dios, de su hechura, como dice el versículo 10 aquí de Efesios 2, para buenas obras, hechura suya, su poema, para las buenas obras. Porque como el mismo Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las son hechas nuevas. Ahora ya éramos un garabato, éramos un rayadero, un desastre, un cuaderno rayado, feo, pero ahora somos un poema escrito de la mano de Dios. Y así de significativo es para todos los que somos salvos. Y en Romanos 8:29 también Pablo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso Jesús nos llama hermanos, por eso nos llama amigos,
por eso, porque somos hechura suya. Alguien preguntará, pero ¿cómo es que Dios obra en nosotros? Porque muchos dicen, y hay muchos que predican, esto es lo que ha hecho Dios por ti, y ahora pues recíbelo, pero tenemos que tener entendimiento. Todo está muy bien eso, pero hay que tenerlo entendido por medio de su Espíritu Santo. Cristo terminó su obra de redención en la cruz, pero Él se levantó de los muertos y regresó al cielo, y desde allí Él sigue intercediendo por nosotros, obrando para perfeccionar su iglesia, y nos está equipando para nuestro caminar y nuestro trabajo aquí en la tierra. Para eso usa 3 herramientas muy importantes. O sea que por eso Jesús dejó al Espíritu Santo, para que estuviera en su iglesia, en su gente, en su esposa. Y la primera, esa es por las herramientas que Dios nos ha dado, como dice en 1 Tesalonicenses 2:13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y esa es la palabra, una de las herramientas, su palabra. La segunda es la oración, y eso lo veremos con más detalle en el capítulo 3, pero la oración es muy importante para todo cristiano también. Y lo que más nos duele, otra herramienta que Dios usa para perfeccionarnos, para perfeccionar a todos los que somos de Él. Y Él no nos gusta mucho. Nos gusta la oración, nos gusta todo lo demás, pero no nos gusta el sufrimiento. Y eso es también una herramienta que Él usa. El sufrimiento, que dice en 1 de Pedro 4:12-14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. No es extraño que sufran los cristianos, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y así es. Todo aquel que ha sido vituperiado por causa de Jesús, no por tu propia culpa, claro que no, no porque seas peleonero o discutas o te guste discutir o alegar, no por eso, pero si te ha vituperiado por el simple hecho de que eres cristiano, sé gozoso, dice aquí. Y también dice que en los sufrimientos es porque es permitido por Dios para llevar a cabo su creación también, para perfeccionarnos. Y eso es de las cosas que necesarias. Algunas nos gustan, los que hace Dios en nuestras vidas, porque las bendiciones, claro que son recibidas. Su gracia que nos manifiesta siempre, su favor que nos da también, eso es maravilloso. Pero el sufrimiento es una de las herramientas claves que tiene Dios y Jesús para purificarnos y para guiarnos y para hacer terminar esa obra que Él empezó en nosotros. Así que por eso el sufrimiento nos hace volver a la palabra y la oración, y el ciclo se repite. ¿Qué pasa cuando sufrimos? Cuando sentimos necesidad, vamos a los pies de Cristo en oración, y a su palabra también, estudiándola. Así que ese ciclo se va repitiendo día a día, es lo mismo, en sufrimiento, en su palabra, también en el gozo, dándole gracias a Él en oración. Todo eso es parte del cristiano, y tenemos que tener en cuenta que en nosotros no hay nada bueno, pero si hay algo bueno en nosotros es porque Dios está trabajando, haciendo su obra, su poema, sigue trabajando en nosotros como lo que somos para Él, y así es como nos ve Dios, su poema. Y con eso vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por su palabra, sabiendo, Señor, que primero Pablo aquí, como le dice a los Efesios, no hay nada bueno en ustedes. Ustedes son pecadores, son carnales, buscan la carnalidad. Pero eso fue un tiempo atrás. Ahora son gente apartada para Dios, y eso es lo que queremos ser, Señor. Gente apartada para usted, que nos tenga de su mano, porque con usted podemos recibir su gracia
y también podemos recibir el sufrimiento por usted, Señor. Porque sabemos que su palabra siempre se ha manifestado en la vida de todo cristiano. Y si es cierta, 100%, Señor. Ayúdanos a recibirla, a seguir usándola para nuestros corazones y nuestras vidas. Y seguir orando constantemente, Señor, ante sus pies. Y por abrirnos ese vínculo de poder entrar al lugar más santísimo por nuestra propia cuenta, Señor. Purifíquenos, ayúdenos, bendíganos y ayúdenos, Señor. Y le pido por los que están viendo aquí, los que están a través del internet, Señor, que usted bendiga sus hogares, que provea por sus necesidades y sane sus enfermedades, Señor. Bendiga y llene sus casas de su Espíritu Santo. Bendígalos grandemente, Señor, y ayúdenos a caminar en poder con su Espíritu Santo, Señor. Sabemos que somos su poema, su gran obra, Señor. Gracias por eso. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga grandemente. Sigan orando por nosotros y que Dios los bendiga y los tenga de su mano. Hasta la próxima.